Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por arrancar la semana con Animales Sueltos. Gracias por estar acá. Lunes, por supuesto, firmes, disfrutando poder trabajar y acompañarlos. Y que ustedes nos acompañen del otro lado. Mesa completa, mesa impecable hasta la 1 de la mañana con mucha información y mucha opinión. Es un gusto tener a Daniel Sapsay, una de las personas que más entiende de derecho en Argentina y además de derecho constitucional. Muchas cosas que tienen que ver con esto. Sapsay ha sido crítico con respecto a la aceptación del cambio, de la reforma previsional que se ha llevado adelante, por lo menos aceptado en la Cámara Alta. En minutos vamos a hablar con Daniel, no solamente de esto, con Sapsay de esto, sino de todo lo que rodea la justicia argentina y todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestra República. Está Nieves Uberbuehler, ya hacía varios días que Nieves estaba confirmada para charlar con nosotros y para estar acompañándonos, esta extraordinaria colega periodista argentina que vive en Nueva York, que vive en Estados Unidos, que trabaja en 60 Minutes. Y bueno, lamentablemente hoy entre los temas que Nieves va a tocar es justamente lo que ocurrió en Estados Unidos en el metro. Nos contaba Nieves que es una línea que ella justo tomase ese metro diariamente, Nieves. Todos los días. Sí. Bueno, en minutos vamos a hablar con vos de esto. Está el profe expert. Tengo para contarle una versión que empezó a correr en el gobierno con respecto al cambio de rumbo económico. Pare la oreja, profe, porque en minutos viene usted. Atención con Romina y con Daniel Santoro. Perdón que sea, parece como que es una carnada para rating. Juro que no lo es, pasa lo que pasa. Hay versiones de dos nombres importantes que podrían perder la libertad en las próximas horas, esta semana y la que viene. Esto ligado a un cambio en las causas que llevaban. Dos hombres muy importantes. En minutos te lo vamos a contar. Yo les voy a mostrar esto como adelanto, además de todo lo que tenemos. Pero, a ver, entre la cantidad de notas y la cantidad de cosas que tenemos, les quiero contar, por ejemplo, Carnota les va a compartir con ustedes un sondeo que piensa la gente de la reforma previsional. Vamos a hablar de la reforma previsional. Un sondeo sobre si la gente cree que el gobierno persigue a los opositores políticos. A ver, por ahí hay una sorpresa con esto. La excarcelación que pidió Delía, muy deprimido Delía en Cana, muy deprimido. Dicen que está realmente quebrado anímicamente. Vamos a mostrarte el nuevo radio de búsqueda del submarino, porque por supuesto se sigue buscando el Ara San Juan. Lo tomo a Santoro porque la Cámara Federal decide antes de fin de año las excarcelaciones de Timerman, Zanini y compañía. Dani te lo va a contar. Atención con el audio archivo que pidió Santoro. ¿Se acuerdan del Parrilli pelotudo? Bueno, Santoro pidió ese audio porque quiere volver a hacer pie en una frase que allí se tiraba en esa charla telefónica entre Cristina y Parrilli. Direccionamiento de obra pública a favor de Báez, el fiscal y qué pide con un juicio oral. Y vamos a hablar de los 8 senadores del Frente para la Victoria, PJ, 8 senadores que Cristina terminó reuniendo. Tomo a Romina Mangel. Empiezan a llegar apelaciones. Hay una nota que confirma lo que Mangel avisó la semana pasada. Una nota con Graciana Peñafort, que es la abogada de Cristina. Atención porque Vudú a declarar. Y hay imágenes de su detención. ¿Esto qué es, Romy, en imágenes de lo que tenés? Vudú, ¿te acordás que se abrió una causa por las irregularidades que él plantea en la filtración tanto del video como de las fotos en el momento de su detención? Da detalles, la verdad, que llama mucho la atención, como por ejemplo él dice: me voy a entregar, no hace falta que filmen, y que un prefecto le dice: ¿eso lo tenemos hoy para verlo? Todo, sí, vamos a contar todo lo que dijo Vudú hoy ante el juez Sebastián Ramos, que lleva esta causa para investigar si Patricia Bullrich tuvo o no alguna responsabilidad en la filtración de las imágenes. Bueno, además vamos a hablarte de los 80.900 dólares y los 239.000 pesos y joyas encontradas en la caja de seguridad del primo Néstor, de Carlos Kirchner. En minutos vamos a hablar de esto. El profe pidió un pequeño corte de Moreno cuando vino a charlar Animales Sueltos. Lo va a analizar. Y un pequeño tape de archivo de Prat Gay hablando entre los dos, en realidad Prat Gay y González Fraga, para hablar de Moreno y la inflación.
Lo tomo a Edi Zunino. Informe de la UCA sobre la pobreza. Interesantísimo lo que nos trae Edi. Y además, siempre las placas de Edi son para pensar y para analizar. Estudio entre el empleo público versus el empleo privado. Y la machi que guía a los mapuches. Esto como venta de la mesa. Pero le voy a mostrar esto otro. Es un notón. A veces uno va a hacer una nota y consigue una declaración y la trae. En este caso Cooper, que tiene un gran nivel periodístico para lograr una nota corta y de alto impacto. Escuchen lo que dice Duhalde, que lo entrevistamos hace unas horas. De cualquier cosa puedes decirle a Duhalde, menos que no entiende de lo que es el peronismo. O sea, el peronismo lo entiende Duhalde. Sabe, capta. O sea, ¿por qué es peronista? ¿Por qué peroncho? ¿Por qué la lleva en el alma? ¿Por qué es peronista de la vieja guardia? Quiero que escuches una parte, porque los que odian al peronismo, cuando escuchen esto, van a gritar como si hubiese un gol de Messi en la semifinal del Mundial del 2018. Y los que son peronistas lo van a putear a Duhalde. Pequeño adelanto, avance de lo que dice del peronismo Duhalde. Lo quiero analizar con la mesa porque es muy interesante. En una nota que consiguió Cooper. Vean esto. ¿Cree que el kirchnerismo es una etapa superada, como dijeron varios gobernadores, como Mansur, como Uñac? Por supuesto que es una etapa superada. Es como el menemismo, como el dualdismo, como todos los sismos que hubo en la Argentina. ¿Está en crisis el peronismo? Destruido. ¿Destruido? Está destruido. Está destruido y reconstruido. ¿Por culpa de quién? De todos. Destruido. Ponelo de nuevo. Vamos a ver, primero para que lo escuchen, los que odian al peronismo, que esto ya en redes sociales deben haber, Duhalde, y los peronistas que sí, este que sabe, poné de nuevo la parte y no saben lo que dice después. Sigue hablando de los partidos de izquierda que apoyaron el peronismo y que lo terminaron rompiendo. De nuevo Duhalde, en medio de la mesa. ¿Cree que el kirchnerismo es una etapa superada, como dijeron varios gobernadores, como Mansur, como Uñac? Por supuesto que es una etapa superada. Es como el menemismo, como el dualdismo, como todos los sismos que hubo en la Argentina. ¿Está en crisis el peronismo? Destruido. ¿Destruido? Está destruido. Está destruido y reconstruido. ¿Por culpa de quién? De todos. Bueno, señores, buenas noches, bienvenido. Linda venta dale. porque ustedes trajeron de todo. Daniel, buenas noches, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. A todos, a cada uno. Por invitarme. ¿Qué frasecita metió? No empezamos a hablar porque tenemos un programa hasta la 1 de la mañana debatiendo entre todos. ¿Qué frase metió Duhalde, no? Es que tiene razón, porque está tan destruido el peronismo que se refleja en la Cámara de Diputados. Ya en la Cámara de enseguida le das la Senadores. razón. Ya... Pero es que si vos ves la Cámara de Diputados, está atomizada. Ves la Cámara de Senadores, también hoy vimos como Cristina, expresidenta, 2 mandatos cumplidos y pudo reunir a 8 senadores. Y el otro bloque con Pichetto 25. Y encima en los 25 dice que van a fraccionar. Y hay 7 que no están ni en un lado ni en el otro. Está destruido. Ale, si querés, ahí están los nombres de quiénes son los 8 que siguen a Cristina, que excepto Fuentes, que es de... Fuentes. Sí, Marcelo Fuentes, Ahora, que es de Neuquén. ahora lo vamos a ir viendo, de a poco nos vamos a ir metiendo en los temas, porque esos son los temas que vamos a tocar esta noche, la declaración sigue, tiró más cosas. ¿Quién me adelanta y empezamos a charlar lo que vendía allí de posibles detenciones en estos días? Comodoro Pi sigue movido, sigue ardido. Y va a seguir hasta el 29 de diciembre. Sigue hasta el 29 de Hasta el diciembre. 29 mismo va a estar con la lapicera caliente. Sí. Es histórico que los jueces antes de la fiesta se apuran en sacar resoluciones. Lo que tiene que ver este tema es con la causa por fraude al Estado que tiene Cristóbal López. ¿Te acordás, Ale? Que es por la deuda de 10.000 millones de pesos que dejó Hoy Combustible. Esa causa volvió y quedó en competencia del juez federal Ercolini. ¿Esa causa la tenía quién? ¿La tenía un penal tributario? Ercolini lo procesa a Cristóbal López y dice: esto no es mi competencia, se lo paso a penal económico. Penal económico dice: no, esto no es mi competencia. Fue la Cámara y la Cámara dijo: no, esto le corresponde, esto es un fraude al Estado. Claro, era clave, lo Eso fue lo habíamos clave, esa contado resolución. acá, y que tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa estaban muy atentos a la resolución de la Cámara, porque que fuese para un lado o para otro implica la libertad o poder arreglar, digamos, con una pena que podés pagar y saldar de esa manera. Pero de la otra forma está en juego tu libertad. ¿Dónde quedó prendían velas para que quedaran penal Claro. económico? Bueno, no Hoy quedó. Ercolini, lo concreto es que Ercolini le rechazó Claro.
le rechazó a Cristóbal López la posibilidad de abrir Pero el discúlpame, concurso de acreedores. ¿cuándo falló Cámara para que No, determine? esto ya hace un mes atrás que la Cámara le falló y le dijo, Ercolini, usted tiene que tener la causa, La es peor fraude del noticia Estado. para Y Cristóbal como López. dice Romy, ahora como hay deudas previsionales, hay o sea, aportes previsionales no entregados al ANSES, ahí podría haber una prisión preventiva. Por el lado de por la retención de los impuestos, ¿no? Ese es el tema más jodido para Cristóbal López. Y también para quién, para Echegaray, porque el que le dio el plan de facilidades de pago a la empresa Oil Combustibles, una empresa que no estaba en crisis, porque ese plan, usted corríjame, profe, si no es así, es para empresas en crisis que paguen sus deudas. Acá no, Sí, era una claro. empresa solvente. Sí, con la firma de vudú pedida por Echegaray, Esto ¿no? fue joda, fue farra. Eso fue Lo que pasa es que acá todavía falta que los veedores digan, bueno, cuál es la situación de las empresas y que las propias empresas demuestren que no se insolventaron. Eso es lo que está esperando la justicia. Yo diría que son los dos pasos anteriores a que el juez tome algún tipo de resolución. Y Abad respecto que- de Cristóbal y de Sousa. Y Abad, que está muy firme diciendo que Quiere tienen cobrar. que pagar, Sí. que no quiere darle otro plan de pagos, porque si no yo voy a ir preso, piensa Abad. Si me hacen allá ya se le dio la oportunidad, han hecho un fraude con esto. Quiero enlazo a Sapsay. Y después nos metemos porque hay mucha info. Hoy tenemos que ir mezclando, tamizando entre información y opinión. En líneas generales, estamos hablando de una manganeta que se habría hecho entre AFIP y Cristóbal López para Cristóbal López. En líneas generales, este gobierno, Daniel, Sí. ¿es más o menos cuidadoso con las cuestiones constitucionales cuando tiene que llevar adelante o tomar una decisión? ¿Atropella menos que el kirchnerismo, pero también atropella o no atropella este gobierno? Decididamente es mucho más apegado a las formas republicanas que el gobierno anterior, eso no hay ninguna duda. La separación de poderes está prácticamente garantizada. Con este lo gobierno. cual es primero un punto importante. Yo creo que la justicia es bastante independiente. Que lo sea totalmente es difícil porque venimos de una tradición y de 12 años de falta total de independencia. La libertad de expresión también está garantizada. Ustedes que lo saben mejor que yo. Entonces, son todos aspectos que hacen a una mayor constitucionalidad. Sin embargo, Perdón. usted fue crítico de la, por ejemplo, de la reforma previsional, sí ha sido crítico de eso. Sí, yo he sido crítico ya al principio en el tema de la elección de los 2 ministros de la Corte por decreto y sobre todo en comisión. Fui sumamente crítico. La justificación me pareció penosa, porque precisamente lo que utilizaron para fundar fue un decreto de Mitre, porque nunca jamás... Esto que hizo el gobierno apenas asumió de nombrar Apenas a asumió. Rosati y a Rosenkrantz en comisión y después sí terminaron, digamos. En el haciéndolo. verano, ¿no? Daniel, ¿vos crees que hay Exactamente. presos políticos en Argentina? Porque hoy Delía firmó una carta empezando diciendo, les escribo desde las mazmorras del régimen macrista, y firmó... Es un inicio de Alejandro Dumas esa carta. Exactamente. Luis Ángel Delía, preso político, ¿no? La carta tiene varios párrafos. Firmó como preso político. Bueno, evidentemente uno puede decirlo si está preso. De allí a que sea cierto, hay realmente muchísimo trecho. Para mí de ninguna manera es preso político. Preso político es aquel que es encarcelado no por un delito que está perfectamente tipificado en el Código Penal, que es el caso de Delía, después se juzgará, pero la presunción del juez es que lo ha cometido, el tema de la traición a la patria, el tema del encubrimiento agravado, entre otros. Pero claramente se contextualiza dentro de lo que es un preso común. Los presos políticos, además, generalmente existen en los sistemas autoritarios, no en los sistemas democráticos, porque tienen que ver con una opinión, tienen que ver porque es opositor, tienen que ver porque no quieren que sea candidato a una elección, pero de ninguna manera tienen que ver con algo que es precisamente la aplicación o la acusación clara y constitucional de un juez para que una persona vaya presa, sea juzgada, sea detenida, etcétera, etcétera. ¿Y las prisiones preventivas Sí. en este caso le parecen conducentes? Porque es la gran polémica está puesta ahí, ¿no? Desde ya. Pareciera que se desconoce que la prisión preventiva está en el Código de Procedimientos Penal. Es un artículo, el 319, que claramente establece en qué situaciones el juez puede dictar una prisión preventiva. No solamente la doctrina Irursum, sino que el Código de Procedimientos Penal habla de la posibilidad
de las características de la persona, de la reincidencia o no, de las circunstancias del caso. Pero Daniel, antes de la doctrina Irurzun, antes del fallo Irurzun, el mismo artículo, el mismo código se interpretaba de una manera completamente diferente. Bueno, se interpretaba igual para la gente vulnerable. Lo que pasa es que la gran sorpresa ¿vos crees es que que es por esa la primera vez, pero diferencia? ¿cómo? Sin ninguna duda. La mitad. ¿Cuántos políticos importantes hemos visto en prisión preventiva? Esto es una novedad. Por eso para mí es un gran paso en la lucha contra la impunidad. Hay gran cantidad de personas sumamente pobres y vulnerables que están detenidas con prisión preventiva por 8 años, 9 años, 10 60% de años. las cárceles de Por eso. bonaerenses. ¿Debería Eso no- aplicarse con miembros del gobierno actual? Bueno, ¿Con con miembros del gobierno actual yo desconozco, porque hasta el momento no hay ningún proceso. Ahora, si han cometido algún delito, que hay presunciones en varios casos, además de algunos que son próximos al gobierno, creo que más que los del gobierno. Me refiero al caso de Calcaterra, al caso del primo de Macri. No me consta que efectivamente hayan cometido delitos, pero la presunción es muy grande. Yo tengo la pregunta y me sumo a lo de Nieves. Irurzun, Daniel, nosotros le llamamos doctrina Irurzun. Sí. ¿Abrió una caja de Pandora que ya no podrá cerrar nadie? O sea, ese armamento nuclear que le dio a todos los jueces federales. ¿Usted cree que se dio cuenta cuando determina, porque esa doctrina es la que lleva a meter en cana a medio mundo, o no sé si a medio mundo, pero a varios que estaban... A partir de Vida en adelante, a partir de Vida en adelante empiezan a caer. Sí. A ver, ¿Irurzun sabía que a través de esta decisión suya esto iba a empezar a ser usado de esta manera? La decisión de él no se aparta mucho del artículo 319 completo. Digamos que lo especifica un poco más. Lo que para mí es muy importante es quién desarrolla esta doctrina, que para mí tal vez es el juez federal más honesto, más valiente, que ha sido realmente de una honestidad incorruptible. ¿Quién es? Irurzun. Estoy hablando de después Irurzun. Lo que pasa es que Recordemos, en la sala lo que 1 de la sala pregunta él es clave, porque con Sí. esta doctrina Irurzun, yo creo que no sabía, yo creo que no tomó dimensión. Esa es mi pregunta. ¿Y por qué hay tanta preocupación en el gobierno? Porque según esta doctrina, imagínate si Puede los pasar lo exfuncionarios tenían poder residual, ¿qué pasa con los funcionarios actuales? Hay más de 70 Claro, imputados ese en es el esta tema. administración. Sí. Más de ¿Cuántos? 70. 70 ¿En esta administración? Sí, más de 70 Imputados. imputados. Es es un otra cosa larguísimo, distinta. está bien, es un larguísimo camino Sí, hasta llegar, hasta La digamos, doctrina después Irurzun hace más procesamiento. vulnerables a los funcionarios actuales mucho que... Claro, más, porque tienen más porque ¿qué va a posibilidades de hacer un tropezar. juez? ¿Qué va a hacer un juez si después le llega de cualquiera de estos 70 imputados? ¿Qué poder tienen? Comparame un kirchnerista con poder residual, como dice Vudú, que no puede hace 2 años, pero no importa. Entienden que no te... Vudú dice que hace 2 años no puede cobrar la jubilación y de alguna manera esa es su defensa para decir de qué poder residual estamos hablando. Pero suponiendo que tengan y que todavía puedan entorpecer, ¿qué pasa con un funcionario que está hoy en el poder? ¿Cómo Más hace un poder juez para todavía. decir, para no usar la doctrina de Irurzun y decir, doctrina ahora no te Irurzun- lo firmo? Ale, ¿sabes qué pasa? La doctrina de Irurzun hizo algo, como dice Daniel Sapsay, que es terrible para los funcionarios poderosos, eso, porque yo lo veo antes también. por ser poderoso quedaban Para libres los sexos, y para ahora los por ser poderoso y los caes en cana. actuales. Para todos. Exactamente Claro. por lo mismo, Mira, digamos, mira, por dale. ser poderoso. Yo les pido perdón, quiero hacer una Dale, breve dale. interrupción porque en términos Sé disruptivo, no, porque si no... en términos históricos yo no creo en eso, no creo que eso sea verdad, porque acá fue preso Carlos Menem. En el año 2001 fue preso Carlos Menem por el tema de las armas y Carlos Menem este año fue el senador que hizo la bandera para inaugurar las nuevas sesiones en la Cámara de Senadores, sentado muy cerquita de Cristina Kirchner, también procesada, y muy cerquita de Adolfo Rodríguez Sá, que es el único expresidente que está en el Senado de la Nación y no tiene procesos abiertos. Fue presa María Julia Alzogaray varias veces, fue preso Alderete, el que era jefe del PAMI. Lo que pasa es que acaban presos cuando terminan las gestiones, y cuando las gestiones están funcionando, las causas 70 en este caso, y otras tantas en el principio de Menem, y otras tantas en el principio del kirchnerismo, no se inician cuando los que están gobernando son los que están Con Vudú fue una acusados o excepción, señalados. Con Vudú fue una excepción. A Con Vudú se lo Vudú, empezó a investigar por la causa de Chicón estando en el Hubo poder. también excepciones en el menemismo. Vudú no es peronista. Vudú prácticamente no tenía mando de tropa dentro del gobierno.
Vudú hoy mismo, bueno, hoy mismo no porque está Pero era el hombre de Cristina. Pero se cuando supone lo que los operó, códigos no era- distinguen entre peronistas y no peronistas, digamos. los códigos de los jueces federales argentinos. Bueno, se Ah, supone no es- los jueces que la ley federales se argentinos aplica por igual para mayoritariamente- peronistas, radicales. Los jueces este, federales argentinos mayoritariamente son peronistas y actúan Bueno, en el tema bueno, del está bien. peronismo. Yo creo ¿Los que jueces son peronistas? La mayoría de los jueces federales fueron son nombrados peronistas. por... Bonadío es Pará, peronista, pará, ¿no? pará, pará. Bonadío es peronista. ¿Cómo es eso, Eddie? La mayoría de los jueces son peronistas. O De los tiene, jueces- de y los juegan jueces dentro del federales peronismo. Y Además, la mayoría de sus 2 relaciones tercios políticas son dentro del peronismo. Bueno, se tercios dice que de el ese- fallo de Bonadío, Perdón, el procesamiento de Cristina, es dentro del peronismo, ¿no? Una interna del peronismo. Dos Ah, es internas una con la lectura ley de muy Bonadío. limitada Pero, esa, ¿no? profe, yo creo que la No. pregunta clave es, porque Garabano está estudiando un proyecto de ley para disminuir el poder de discreción del juez federal y poner pautas muy concretas Dale. para la prisión preventiva, como por ejemplo el poder residual, la capacidad de destruir. ¿Usted está de acuerdo con que se legisle en cuanto a esto? ¿Cuál serían las pautas en las que podría basarse la prisión preventiva? A mi modo de ver hay que darle la mayor posibilidad de decidir al juez. Al juez. Ah, Y no desde el poder político delinear de Duro manera esto, tan detallada que le impide a los jueces actuar libremente. Yo creo que no hay que tener miedo a los jueces. Pero, o sea, bajo su interpretación. ¿Y por Más qué no? discrecionalidad de la que tiene, ¿no? No, Dejarla no, como están más las cosas, discrecionalidad dejarla. no, dejarlo como está. Pero el poder no residual, tocarlo. ¿quién puede definir lo que es poder residual? Yo creo que el proyecto en el que está actuando Garabano tiene que ver ¿Te con puedo decir, acotar la te prisión. puedo decir que se puede ¿Qué definir es? como poder residual? Todo. Lo pidió Santoro. Dame la escucha. A ver, si esto es una boludez, como el Turco Asís me dijo que era una charla entre dos sexagenarios aburridos. Bueno, pará, Dani, no me pongas esa cara. Yo también lo tengo que tomar lo que me dice el Turco. El Turco me dice Fantino, me dice, me está poniendo, te escucha, es una charla entre dos sexagenarios aburridos. Me lo dijo el Turco. Romy dice poder residual. A ver, ¿puedo escuchar ahí? Si me permitís algo un cachito antes. Antes de 2013 la realidad política y el funcionamiento de la justicia federal era una cosa, y después del 2013, cuando por un lado empezó a circular la idea de que Cristina quería ir a una reforma constitucional para la reelección, los servicios de inteligencia se dieron vuelta para empezar a trabajar por los eventuales sucesores de Cristina, los jueces federales hicieron lo mismo. El tiempo político de los servicios de inteligencia en la Argentina y de los juzgados federales ha sido siempre el mismo en el manejo del apoyo al Poder Ejecutivo y del funcionamiento de la causa. Perdón, déjeme escuchar, chicos. Lo vendí. A ver, en general, a ver qué digamos. dice. A ver, ¿por qué Dani Santoro me pide esto? Hablamos de poder residual. ¿Qué interpretan ustedes del otro lado de esta charla? Incluso a Nieve que viene, trabaja hasta hoy, sigue trabajando en Estados Unidos, 60 Minutes, ha venido a hacer informes a Argentina, viaja por todo el mundo. A ver, escucha esto, Nieves, a ver qué interpretás vos por esta charla, según el Turco Asís, dos sexagenarios aburridos. A ver qué piensan ustedes en este momento de tensión entre Parrilli y Cristina hace unos meses. Todavía me dice, ¿usted tiene miedo? No, no le tengo miedo, que haga lo que quiera. No, porque vio lo que dice usted, sí, le digo, este payaso es el que lo sacó de la AFI, por orden de la presidenta, y le conté todo lo que habíamos hecho, ¿no? Sí. Y bueno, le dije que... ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Es fuerte, ¿eh? Pero para, Dani, para. Me callo. Para. Es fuerte, pero también hay una trampa de edición. Esto es como cuando hay penal y te lo pasan en cámara lenta y dice, penal. ¿Y cuál es la trampa? Es fuerte. Es fuerte. Ale, hay Pero, una segunda ¿qué significa hay que salir a apretar a los jueces, Bueno, Dani? eso es. ¿Para vos qué? Pero escúchame, no está hablando con un jubilado, está hablando con un hombre que 6 meses antes manejaba el sistema de espionaje argentino. El que pasa por la casa sigue teniendo poder dentro de la casa, sigue teniendo... ¿A quién le llamas la casa? La CIDE, o la actual AFI. O sea, no es un director de una escuela ¿Vos primaria crees que está hablando... ¿Vos crees que a Parrilli le quedó poder Déjame residual en AFI? ¿Vos ¿Lo crees que manejaba él o lo manejaba Milani? Yo no tengo duda. inteligencia? Parrilli. ¿Dónde están los equipos? ¿Dónde están los equipos de intercepción que tenía Milani durante el gobierno? ¿Dónde están? No están en el ejército. ¿Dónde están las valijas de Milani? ¿Dónde están ¿Qué esas? es una valija de Milani? La mostramos La valija acá. para La valija para intervenir sí, teléfonos celulares. Entonces hay un poder residual. Siguen hablando en el diálogo y Cristina le ordena
le dice, anda a hablar con los fiscales. Y él dice, bueno, yo hablo con Mena, que era el segundo del AFI, que hoy habla con los fiscales. ¿Cómo va a interferir los espías van a ir a hablar con los jueces y con los fiscales? A ver, si esto hubiera pasado, Sí. Si esto hubiese pasado entre Obama y el jefe de inteligencia de Obama, ¿qué pasaría? No pasa en Estados Unidos esto, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto pasa o no pasa con el gobierno actual? ¿Dirige de alguna, les pregunto a ustedes, que viven todos acá, ¿dirige de alguna forma, y a usted especialmente, el Poder Ejecutivo se mete con el Poder Judicial o ya no sucede? Pero Nieves, vos decís que no pasa en Estados Unidos, no echaron a un fiscal porque era investigarlo. No, al director del FBI, pero armaron una comisión. Bueno, acá todavía no se conoció, de este gobierno todavía no se conoció ninguna escucha. El día que se conozca va a ser un escándalo. La discusión acá estamos hablando del poder residual. Poder residual. A ver, por ejemplo, ¿vos crees que Obama hoy tiene poder residual para cambiar algo en la política o en la justicia norteamericana? ¿Obama levanta un teléfono, hace lo que quiere? No. ¿Clinton levanta un teléfono, hace lo que quiere? No, tampoco. No. De hecho, Trump, es verdad que cuando lo echa a Comey, que era el director del FBI, armaron una comisión para investigarlo a Trump, que está sucediendo ahora con Mueller, que es un tipo de una conducta intachable. ¿Cuánto tiempo llevaba al frente del FBI el tipo? No, años. Ese tipo era ¿cómo se llamaba? ¿Qué apellido tiene? Comey. Bill Comey, sí. Comey, ¿tiene poder residual para levantar un teléfono y destruir pruebas? No, porque el tejido institucional en Estados Unidos creo que es mucho más sólido. No cambian las gestiones todo el tiempo según quién gobierna. Sí, Jim Comey es un tipo que venía, es como, es el tejido institucional. Si no bajan esta cabeza, arman una comisión para investigar. No es a mí que... me da la sensación que el poder residual de los expresidentes o de los funcionarios muy importantes es poder residual del lobby para los negocios. Pero no sé si para la política, en Estados Unidos. No le saques el culo a la jeringa con lo que planteó Santoro acá. ¿Tiene poder residual Parril y Cristina para apretar jueces? Para apretar jueces, mírame. Absolutamente. Para apretar jueces. Sí. Para apretar jueces. Pero ¿sabés por qué? Porque tienen carpetitas. Es que no están yendo al tema de fondo, perdónenme. Lo más revelador de esa conversación entre una expresidenta de la Nación y un ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de los servicios es que los jueces en la Argentina son apretables. Porque si ellos dicen hay que apretar al juez, saben que apretar al juez funciona. Claro. Y lo saben por experiencia porque gobernaron 12 años y medio. ¿Qué es apretar a un juez? Apretar a un juez puede ser a través de un carpetazo. Hay otras escuchas donde ellos dicen, nosotros no le hicimos carpetazo a nadie, no lo arman a nosotros. Apretar a un juez es una amenaza, no han denunciado amenazas. ¿Plantarle un kilo de droga en el estudio del hijo? Bueno, digo, entre las hipótesis de que puede ser apretar a un juez. Que un presidente de la Nación, y Cristina hizo varias de estas, y Menem en su momento también las hizo. Y los jueces, el tronco de los jueces son más o menos los mismos, de los jueces apretables, según el discurso de la política, oficial de la política, aunque sea en una escucha, están comprobados a lo largo del tiempo. Que un presidente haga un discurso público diciendo, y a ver nosotros la independencia judicial, pero a ver los jueces si trabajan, porque acá los jueces no trabajan, y a ver muchachos si se ponen a trabajar. Eso dicho por el presidente de la República Argentina, en un contexto donde la principal aliada del presidente dice que el gran amigo del presidente es un operador en los juzgados argentinos, porteños y federales. Que la propia Elisa Carrió hable de los jueces y los mande a trabajar teniendo la influencia que tiene el 52% de los votos en la capital federal. ¿Es una presión o no es una presión? Los jueces federales dentro de Comodoro Pi no decían que la principal apretadora de la justicia federal en esta gestión se llama Elisa Carrió con sus manifestaciones públicas y que no hace falta que Elisa Carrió recorra los juzgados para pedirles nada. Entonces yo digo, ¿qué es apretar? Y para mí, insisto, la principal novedad, noticia y escándalo de esa escucha es que los jueces argentinos son apretados. Perdón, el profe... Se dejan apretar. Perdón. Dale, profe. Sobre Estados Unidos. Estados Unidos es la principal potencia mundial, al menos de Occidente, en parte por muchas cosas, pero una importante es que allá funcionan las instituciones, vos tenés contrapesos, allá los presidentes no se llevan puesto a todo lo que se quieren llevar puesto. Yo me acuerdo muy bien, en 2014... Obama se presentó frente a la justicia americana, frente a la Corte Suprema de Justicia Americana, pidiendo que tratara, y además favorablemente, el caso argentino sobre la deuda externa.
La Corte ni lo trató al caso, ni lo trató. No, sí, Entonces, y de hecho, es otra cosa. y no, y la investigación a Hillary por todo el tema de los mails, Claro. que Comey, que fue el que sacó Trump, que era el director del FBI, él reabre la investigación una semana antes de las elecciones. Hillary dice que ella perdió por eso. Y Hillary era la candidata de Obama. O sea, a Obama no es que le convenía que reabran la investigación una semana antes de las elecciones. Y fue lo que sucedió. Y después, una vez que asume Trump, empieza la investigación para ver si hubo colusión entre Rusia y Estados Unidos para manejar las elecciones. O sea, Estados Unidos, digo, el Partido Republicano y el equipo de campaña de Se Trump. investigó igual, por Sí, más que, de hecho se por está más que lo investigando ahora. complicara. Sí, ya hay varios del gobierno de Trump que fueron renunciando, bajando. Ahora están investigando. El que está más complicado es el yerno de Trump, de hecho. Bueno, ¿Cuántas voy a- causas abiertas tiene Trump? Bueno, por conflictos de intereses y qué sé yo. Ahora él todavía no lo están investigando formalmente a él, pero están investigando a todo su equipo de campaña, lo están rozando cada vez más cerca. Entonces, él trató de frenar esta investigación al echarlo a Comey, pero abrieron otro comité para que investigue todo este problema entre Rusia y la campaña republicana. Lo que pasa es que tampoco se sabe qué pasó. Hay una grieta también en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Los republicanos lo niegan a muerte y los demócratas están seguros, y todos los medios, el New York Times, Washington Post, los principales medios, te dicen Nieves, sí, hubo ¿y esa colusión. grieta se dan en la justicia? ¿Hay jueces más republicanos y jueces más demócratas? Sí, pasa que hay jueces. De hecho, Trump... Eso ocurre en Italia sí. también, ¿eh? O sea, no, hay jueces de izquierda y de derecha en Italia como tradición. Había una vacante en la Suprema Corte que Obama trató de nombrarlo durante el último año de su gobierno y no lo dejaron nombrar el juez, la vacante de la Suprema Corte, para que la pueda nombrar Trump. Pero hay un juez que odia a Trump. No, en la justicia... Digo, Cristina dice, Bonadío me odia. No, lo que como pasa en Argentina, no. Chicos, yo creo que para, una para, conducta para, muchísimo más para, intachable porque los lo que, jueces. no me gusta. Se nos porque está yo estoy seguro- dispersando. Perdón, estoy seguro que hasta te dijeron que Sí. lo contaras con cuidado. Sí. Pero ¿Lo leíste? yo no, pero me imaginé. Hay una bueno, a ver, pero te lo vas a contar, sabelo que no te puedas colorar, todo lo vas a contar. Cuando hablamos de odios y hablamos de operaciones y No tantas contemos cosas- quién. No contes quién, por favor, pero contá qué te llegó a vos de los corrillos o de los pasillos de Comodoro Pi con el odio que podría venir por algo que se enteró que le querían hacer a Bonadío. Claro. Largalo, largalo, porque, largalo. porque ahí hay cuestiones personales Escucha, que a veces escucha, Eddie, no se entienden si no es... Igual no íbamos a contar quién no era quién. Bueno, Bueno, ya no está. importa, ya está. Se chispoteo. Chispoteo, no importa, Ah, está yo bien. pensé que quién se lo que... No, dale. No, está bien, no importa. Digo que hay cuestiones que trascienden la política, que tienen que ver con cuestiones personales. Bonadío en su momento estaba realmente muy mal. Siempre fue muy cuidadoso, digamos, de no pasar el límite de lo público para no poder ser recusado. Nunca dijo nada de Cristina Fernández de Kirchner que la pueda afectar en lo personal, siempre se cuidó. Ahora, en privado, digo, y esto muchos colegas lo saben, dijo que tuvo persecuciones. ¿Se acuerdan cuando lo acusaron a él y al hermano, creo, de tener una estación de servicio que no la habían declarado? Pero hay una historia muy complicada que tiene que ver con el hijo de Claudio Bonadío. Escuchen, Y con una operación que habrían intentado y que finalmente se abortó, hacerle al hijo de Claudio Bonadío, que era de plantarle cocaína, 1 kilo de cocaína en el estudio de música. Y esta operación se habría abortado porque el comisario de la zona a quien le habían encargado hacer esta operación termina llamando al juez y contándole lo que había pasado, y a partir de ahí es muy difícil dirimir, digamos, es un tema personal. Ya Bonadío venía como de bastante mal humor con el Estás tema. escuchando el nivel ¿Cómo? de juego que estos No, nenes juegan, ¿no? pero digo... Pará, Sí, sos acá no consciente estamos del diciendo- pero por eso- juego, pero la escuchame, liga que pero juegan. escuchame una cosa, por Yo eso lo vi en The pregunto. Punisher en Netflix. Pero ¿sabes? escúchame, ¿está Perdóname, denunciado? pero- ¿Está judicializado? No. Ese es Perdóname, Fer, gravísimo. pero es la gravísimo. información, Es gravísimo que no esté denunciado. Perdóname Es que le gravísimo. pregunte a Romy. ¿El comisario tenía que entregar la cocaína? ¿Tenía Claro. que plantar Tenía la que cocaína? plantarla. Claro, el O comisario sea, que tenía alguien que fue a un comisario Sí. a decirle, bueno, tomá, llevásela y ponésela tal. Y sí. el tipo primero dijo que sí y después no lo hizo y avisó. Y no lo denunció. Y no lo denunció. No, y no lo denuncia el comisario, no lo denuncia. Si esto tuvo lugar, por eso hay que tener mucho cuidado y lo estamos Parece contando. gravísimo. Si esto tuvo lugar, lo tendría que haber denunciado también. Lo tendría que Que haber no se haya denunciado denunciado también me el juez, parece gravísimo. pero por parte del comisario y del juez. Ahora me causan gracia. Ahora, ustedes, ¿quién es? sobre La verdad todo, que no Fer. sé. Que te parece gravísimo que lo denuncie. ¿Cómo cree que lo denuncie en esa Pero es liga? que Pero si no, ni lo deber. cuenta. No la denuncia. Pero que no lo tiene ni que Fer, no contar. lo contó. Alejandro. Se enteraron, ¿cómo se enteraron? Alejandro, Perdón, ¿cómo se es su enteran? deber. Hay un delito que se llama incumplimiento de los Sí, deberes del bueno. funcionario Funcionario público
que el funcionario... Bueno, pero Y hasta otro se llama que no me hasta peguen un Hasta tiro. que no cambie esto va a ser un Yo cambalache. entiendo, pero Lo otro llama que no me peguen funcionario un no tiro. cumple su deber, esto es un cambalache. Lo concreto fue que en el año Entonces, 2015, el país es un cambalache. En el año 2015, en las paredes del estudio de música del hijo de Devido aparecieron toda una serie de Bonadío. grafitis. Bonadío, perdón. Toda una serie de grafitis acusando al hijo. Eso es un concreto. Salieron fotos ¿Y en quién los lo diarios. acusaban al hijo? No sé, que lo señalaban como que estaba ahí, que ese era el hijo de Devido, que era... De Bonadío. De Bonadío, que era... Le pintaron las paredes al Le estudio. pintaban las del estudio paredes de del música. estudio. Fue obviamente un acto, un ataque verbal Intimidatorio. hacia el hijo, intimidatorio hacia él, ¿no? Pero lo concreto ahora, Ale, Escuchame la una prueba... cosa, perdón. Sapsay, usted no estaba en Comodoro Pi ni ocupaba un puesto de decisión si alguno de los kirchneristas iban en Cano, no. ¿Pero usted no la pasó mal con Cristina? Sí, la pasé mal. ¿La pasó mal? Efectivamente. Yo lo he escuchado a usted declarar cosas que, perdóneme que se las diga, pero hasta me choquearon. ¿Usted pensó en su momento en su propia vida con respecto para salvaguardar la vida de sus nietos? Sí, así fue. Que ya me lo olvidé. Claro, Prefiero pero no la hablarlo pasó más. muy mal. O sea, sí, muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaba? O sea, ¿se sentía... usted Bueno, las amenazas, Claro. ya es para sentirse mal, sobre todo que recaían sobre mis nietos, lo cual es mucho Imagínense, más y doloroso. él no tenía influencia directa para poder Era llevar una adelante. voz crítica, Sí, realmente que todo ya el molestaba. intento Entonces de se puede, reforma. o sea, Porque fue después de la intervención que yo tuve en el coloquio de ideas. Claro. Eso fue lo que más molestó. Cuando le pediste el título a Exacto, Cristina, que sí, mostrara el título. pero digamos que lo del título fue lo de menos. Fue lo que quedó más en la gente. No, todo el discurso fue muy duro. Pero todo el discurso fue muy duro y además... hay que ver cómo pega. Bueno, acá lo tenemos a él y muchos de ustedes, bueno, Santoro lo han vivido varios, ustedes, vos también, Pero Grupo Clarín. pensemos, yo quiero Sí, comentar, Daniel. a raíz de lo que se comentó, el caso de Bonadío y del hijo, la droga, pasó también un fiscal, que si no me equivoco fue Tayano, que para impedir que tomara una decisión, secuestraron al hijo. Que apele al enriquecimiento ilícito El de los sobreseimiento de los Kirchner. Kirchner, Nunca claro. ¿Estuvo ligado Para ese que- Sí, sí, secuestro? sí. Apelar, Eso sí, lo dijo la propia totalmente. María Romilda Servini. Sí, sí, Una sí. jueza federal contó que la razón por la cual Tayano no había apelado fue porque le secuestraron al Lo hijo. tuvieron secuestrado en el auto. Secuestraron Para que no al lo- güey. Sí, sí, una Pero no, cosa- pero no, Pero pero no, no, escúchame, justicia a Servini, Ale, Bueno, a Servini Cubría, desgraciadamente. le apareció un micrófono Independencia, oculto en el escritorio. desgraciadamente, Al sí. Tribunal Oral Federal 3 le aparecieron, cuando tenía que decidir sobre Estiuso, aparecieron un montón en internet fotos de su familia. ¿A dónde? Al jugador federal 3. El Tribunal Oral Federal 3, que tenía que decidir sobre la denuncia entre Vélez y Estiuso, le aparecieron fotos de la familia en internet. ¿A Casanelo pósteres. no le aflojaron Pará. las ruedas? A Casanelo le aflojaron la la rueda. rueda delantera del auto. Sí. A Rafecas, los WhatsApp que él le mandó a un amigo íntimo de su sí. infancia, Que era el abogado aparecieron de en las Vudú. manos de Vudú, el vicepresidente de la Nación, en una conferencia de prensa. Entonces, raconto. estamos hablando de una situación Entonces donde... sí que se puede apretar un juez. Pero yo no tengo ninguna duda que se puede apretar un juez eso. Y Debido, después- ¿por qué Debido estuvo durante un año y medio, mientras caía preso Lázaro Báez y demás, le daban la falta de mérito a Debido hasta que lo quebró la doctrina de Irsum? ¿Cuánto hace? ¿Un mes y Mirá, medio? lo que decías de Pero Daniel, también Gustavo el Profe. apriete viene de la mano del modo como se designan los jueces. Es decir, el Consejo de la Magistratura es un organismo para mí nefasto, Epa, tal a como ver, está armado hoy. A ver, Daniel. ¿Por qué? Porque está armado con una representación del sector político de 7 sobre 13. Entonces, realmente es el sector político el que decide cuál es la terna que se le eleva al presidente para que él designe. El sector político, ahora que lo quieren cambiar y que quieren darle más preeminencia a la familia judicial, el sector político dice que los únicos elegidos por el voto de la gente son ellos. De siempre, eso es una historia que aparece siempre. Además hay una gran inconstitucionalidad ahí, porque del sector político la mayoría son legisladores. Es decir, que están en el poder legislativo y en el poder judicial al mismo tiempo, algo que la Constitución prohíbe. ¿Prohíbe eso la Constitución? Por supuesto, porque es un sistema presidencialista de separación de poderes. Uno no puede ser ministro y legislador, por ejemplo. O sea, también pasa con el poder ejecutivo. Pero entonces, ¿existe la justicia independiente? Bueno, digamos que es una justicia muy sesgada por todas estas presiones y por todos estos aprietes. Acá ha habido inclusive en el Consejo de la Magistratura, en el examen escrito, un juez, quien fue juez después, que se pudo verificar que se copió es decir, le habían dado antes el examen. Acá lo hablamos. Entonces, muchas ¿qué veces, independencia del caso puede tener ese del juez? ese.
¿Qué decía, Los profe? shocks, todos los shocks No, de yo le iba a transparencia que preguntar, hubo a nivel son todas internacional cosas que dependieron de demuestran la jueces falta de valientes, independencia. que se Bueno. desmarcaron de las órdenes Tengo de una la pregunta política. para Daniel, pero no sé si, si estamos Dale, cambiando dale. de tema. No, dale, Yo, dale. digamos, teniendo acá a Daniel, uno de los principales constitucionalistas de la Argentina, yo lo he escuchado a él y lo he leído, pero me parecería importante para la gente los argumentos de él por los cuales el cambio que el gobierno ha enviado al Congreso en la fórmula de ajuste de las jubilaciones, vos dijiste directamente que es inconstitucional por la incorporación que hay de pactos internacionales a la Constitución. ¿Podés contarle a la gente por qué es inconstitucional? Sí, cómo no. Ya tiene media sanción de Senado, creo, Sí, ¿no? sí. Digamos que es muy sencillo. En la fórmula implica una merma en el haber jubilatorio. Eso lo he escuchado de cantidad de economistas. Sí, 2018 contra lo que hubiera sido, sí es una merma. O sea, vos también coincidís. Sí, no, es un tema técnico, no tiene discusión. Claro. En 2018 hay una merma. O sea que después más adelante no se sabe. Claro, pero, 2018 pero ya sí. hay una merma. Sí. Entonces, en materia de derechos humanos, y precisamente en pactos de derechos humanos, como el de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, que tienen jerarquía constitucional, se establece el principio de no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ¿Para cualquier ciudadano o para ciertas franjas etarias? No, es para un grupo. Ah, okay. Son derechos colectivos. Claro, derechos colectivos. Pero vale decir, Daniel, que se puede venir claramente una situación litigiosa. Y yo pienso que sí. Bueno, por eso están pensando en ya salió en el Senado. No, y la semana que viene, el gobierno apuesta que la semana que viene salga en diputados. Consiguieron bueno, dale, por eso Lilita estaba de punta. Pero la alinearon. Sí, bueno, pero hay que ver bajo qué condiciones. Uno de los trascendidos es que la alinearon porque va a haber una modificación en diputados. Es lo que he leído y escuchado. Sí, pero sí, yo escuché, le compensan en los la pérdida de exactamente. marzo la van a compensar. Con lo cual una cosa deja de ser inconstitucional. El tema es... Hay una cosa muy de fondo y es una pregunta para Sapsay, que por su trabajo profesional y por ser un hombre informado como todos, también puede tener una opinión. ¿Cómo es posible que la dirigencia política, porque esto no es una cuestión, el proyecto es del oficialismo, los gobernadores están de acuerdo, buena parte del peronismo está de acuerdo y lo votó, salió del Senado? ¿Cómo es posible que buena parte de la dirigencia política argentina, que toma las principales decisiones en nombre de la Constitución, lo haga de un modo anticonstitucional? Bueno, digamos que esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Yo creo que la clase política, cuando necesita un determinado proyecto por una situación X, se olvida de la Constitución. La Constitución es para tiempos buenos. Si hay tiempos malos, hay que gobernar. A mí me pasó con figuras importantes de este gobierno del lado jurídico, que no importa quiénes, que cuando yo critiqué la designación de los dos jueces de la Corte Suprema, me dijeron, acá lo importante es marcar el poder. El presidente tiene que imponerse. Contra la Constitución tiene que imponerse. Sí, pero el gobierno debería estar preocupado por lo que piensa la gente, no por si los gobernadores están Mirá de acuerdo. Mostrá la placa. Los legisladores. Mostrá hay encuestas. Mostrá la placa, Fer. A mí como muy pocas veces a ver, esto es una encuesta de analogías. Daniel. Como muy pocas veces me han parado por la calle para felicitarme y agradecerme. Por supuesto, porque evidentemente Daniel, mire esto, mire la placa trae Carlota. Esto es una encuesta reciente de analogías, donde claramente se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo con el ajuste en las jubilaciones. No está de acuerdo el 82% de la gente consultada. Está de acuerdo solo el 11,5%, no sabe ni de qué le están hablando el 6,5%. El 82% no está de acuerdo. Esto es lapidario, por eso el gobierno está presuroso de sacar esto rápido, que salga antes de fin de año, que después la gente se olvide, se vaya de vacaciones, y en marzo, bueno... Te recordás mes a mes, un jubilado te lo recuerdas mes a mes. Y en marzo empiece una nueva historia. Empezaron una nueva historia, 82% en contra. ¿Hay dos placas más? Sí, hay más que tienen que ver también con lo que está pensando la gente sobre esto. ¿Cree que se debe, que será el poder adquisitivo de las jubilaciones si aprueba la fórmula de la gente? Fer, ¿Cómo cree que será? Mira, esto es... Pero leamos bien la placa. ¿Cómo cree que será el poder adquisitivo en las jubilaciones si se aprueba la nueva fórmula? A ver, esto es lo que piensa la gente. 54,7 menor. Lo que decía José recién. ¿Va a cobrar menos o va a cobrar más? Menor va a ser
La gente cree, un 54,7% cree que va a ser menor lo que va a cobrar el jubilado. Más de la mitad dice que van a cobrar menos. Exactamente. Que va a cobrar igual el 18,4%, no sabe el 18% y mayor que va a cobrar más apenas el 8%. O sea, la mayoría está en desacuerdo y la mayoría cree que va a cobrar menos. ¿Lo sorprendió que el gobierno haya impulsado la reforma previsional? No, el 53,8%. O sea, la mayoría creía que Macri iba a hacer esto. No se sorprendió con esta reforma. La mayoría está en contra y la mayoría cree que Pero no solo, van a empezar a cobrar menos. No Ese solo es el esto no se anunció en campaña electoral, sino que se lo negó en 2 campañas electorales. Esto para mí ha sido pura torpeza política, porque no es que la nueva fórmula es toda la vida los jubilados van a cobrar menos que con la vieja fórmula. Es en el año 2018 nada más. Entonces, haber hecho esto es un disparate. Porque la nueva fórmula hacia adelante, nadie sabe si va a dar más o menos que la vieja. Lo que no entiendo es el año 2018. Un trimestre. Por un trimestre la ley puede ser inconstitucional. Ahora, José, yo te hago una pregunta, porque todo el mundo explica que esta reforma, esta nueva fórmula, lo que hace es ahorrar para el déficit fiscal 65.000 millones. Esta en la el 2018, bueno, pero en escuchá, el mejor de los pero casos. ¿cómo le explicás a la gente que si reformando la fórmula de jubilaciones vos te ahorrás 65.000 millones, no le estás metiendo la mano en el bolsillo? Es imposible. Pero Ahora, si estás ahorrando dicho sea de 65, ¿a paso, quién se lo ¿Cómo me sacás? vas a dar los más jubilados? si estás No, pero sacando? acá hay infinidad de problemas, infinidad. Todo es un gran problema este tema fiscal, como siempre. El gobierno también se equivoca en no ser claro en esto. Vos tenés un sistema previsional quebrado. Después vamos a ver cómo lo solucionás ese problema. Pero este es el tema de la frazada corta. Yo estoy completamente en desacuerdo de meter en la mano a los jubilados, ¿no? Ahora, también es cierto que... Jubilados y AUH también, ¿no? ¿Cómo? Jubilados sí, y... esto afecta al AUH también, pero... Sí, y AUH. Me parece que el gobierno se equivoca en no plantear, algo que debería plantear, que los argentinos estamos engañando sobre lo que nos pasa fiscalmente. Ok, vos no podés echar empleo público porque te prenden fuego el país. No podés dejar de hacer obra pública porque es conocida porque son las cloacas. No podés dejar de pagar la deuda porque hace un ratito salimos del default. No podés bajar jubilaciones, y en realidad las jubilaciones no es que bajan, aumentan menos de lo que aumentarían con la vieja fórmula. No podés tocar jubilaciones porque también es genocida. Pero bueno, entonces... ¿Pero se podía meter mano en algún lado? ¿Y cómo puedes bajar? Pero entonces seguís sacudiéndole al sector privado. José, porque una el pregunta. gasto público no es sexo de Los Ángeles. El gasto público es impuestos que paga la gente. De algún también. lado sale. También hay gente detrás de los impuestos. No es que vienen de complotadores, genocidas, desestabilizadores. No, es gente de laburo. Nosotros, los chicos que están detrás de cámara, el que nos sirve el agua, el café, es gente que labura y paga impuestos también. El que te está viendo del otro lado. Un Exacto, remisero, exacto. un Entonces, carnicero. El claro. gobierno se Ahora, equivoca en no plantear las pero cosas, no seamos cínicos. explícame esto, José. El gobierno que dice, porque yo creo que Macri fue claro recién hoy, si hacemos el ajuste, esto no estalla, dijo el presidente de la Nación. O sea, está hablando que si se hace el ajuste, no estalla si la bajamos economía. el déficit, no si estalla. bajamos el déficit, no estalla la economía. Bueno, no está bajando, hay que decirle al presidente. Claro, yo lo que pregunto es lo siguiente, no solo no bajó el gasto público en los 2 años que acaba de cumplir el gobierno de Macri, sino que subió. No solo no se cortó la caja de la política, sino que llegamos a debatir en esta mesa y en tantas otras mesas el nombramiento de una secretaria nacional de la bicicleta como No, pero no funcionaria solo no pública. subió. Mira, yo les propongo que sigan a un tuitero brillante que se llama Pablo Torres Valtea, alberdiano. El tipo se toma el trabajo de agarrar todos los boletines oficiales, por lo menos de Provincia de Buenos Aires, Capital y la Nación, y todos los días te muestra nombramientos, gasto. Por ejemplo, ahora se ha premiado, yo no recuerdo si es provincia o nación, a todos los legisladores con un viaje al exterior o a donde no sé dónde, como consecuencia de su buena asistencia y buen comportamiento. Después hay otro, pines de fines de año, bañados en oro. ¿Me entendés? El gasto sigue fuera de control, absolutamente fuera de control. Yo te voy a sumar, dale, Nieves. No, ¿y cómo puede reducirse el déficit fiscal? ¿Cuál te parece? Hay que bajar el gasto. Mira, la manera de bajar, primero, el gobierno está ajustando tarifas de manera significativa. ¿Sí? En los últimos 2 años se han ahorrado en subsidio por subir tarifa 2 puntos el producto. Cada punto del producto son 100.000 millones de pesos, no es poca cosa.
Sin embargo, se lo gastaron. O sea, el único gasto público que bajó, que es el que pagamos nosotros con más tarifas, cosa que está bien porque era absurdo lo que se pagaba en Capital Federal y Gran Buenos Aires por la luz, el gas y el agua, se lo gastaron. Entonces, ni siquiera el gasto público que hacemos nosotros... Me voy a meter en 2 tapes de archivos tuyos que pediste y me sumo a lo de Nieves. Te voy a dar una información, una versión que a mí me dieron de muy buena fuente en las últimas horas. Es que porque está preocupado Macri, lo que contaba Eddie, que lo hizo público, con la economía, empezarían lentamente a dinamitar las LEVACs. No sé si lentamente, a dinamitar las tasas de las LEVACs. Que cambien las tasas de las LEVACs. Bajarlas. O sea, brutalmente, que en los próximos es una idea que si no cambian definitivamente la política económica, bueno, por lo menos va a tener que cambiar el presidente del Banco Central entonces. Sí, yo no sé si lo van a cambiar. Pero para que no vayan todos a refugiarse ahí. Porque por eso a mí me dan esta información, si se la traspaso al profe Esper. A ver, ¿cómo vos? Yo te doy la info que a mí me llega. Bueno, si hicieran esto, si empezaran a bajar, profe, si empezaran a bajar y en los próximos meses bajar abruptamente, ya no fuera la gente a LEVAX. Mi pregunta, quien me lo cuenta de muy buena fuente, le dije, pero van al dólar, se va a ir para arriba el dólar. Me dijo, un par de pesos. Dice, con que se vaya el dólar a 19 y pico, 20, se ajusta, se hace más competitivo. Ahora, las LEVAC no son préstamos que le hace el que invierte en LEVACs al Estado. Sí, al Banco Central en este caso, pero bueno, el Banco Central es parte del gobierno, ¿no? Mirá, si piensan hacer esto, yo diría, no es como se dice un almuerzo gratis esto de pinchar o reventar las LEVACs o la tasa entre las LEVACs. Yo diría, si están pensando en eso, que piensen en otra cosa, además de eso, porque de alguna manera... Sería una crisis política tener que pasar por encima del presidente del Banco Central, que tiene autarquía. Chicos, quiero escuchar, porque tengo muchos audios y muchos videos. Quiero verlo también, quiero hablar de Manhattan con Nieves. Justo coincide que Nieves Ciberviola nos acompaña hoy y ocurrió un desastre que podría haber sido mucho mayor, pero no deja de ser un desastre. En Manhattan estamos hablando de la seguridad de los Estados Unidos, la seguridad del mundo. Dame los 2 tapes que pidió Esper. El primero, el tape de Moreno. Son tres tapes. Vamos rápido con los 3. Estamos hablando de inflación. Las metas de inflación no se han cumplido. Vamos rápido, lo picamos y después vamos a hacer una rondita de información en la mesa. Mirá que el tema de los tapes trae a colación otra cosa muy gorda. Vamos rápido, profe, porque tengo hasta la 1 y quiero acelerar todos los temas. Sigo con la economía. Primer tape pedido por Santoro, Macri. Por Esper, Macri, lo vemos. Pero hoy, justamente, nos hemos librado de la mentira, de la trampa y estamos combatiendo todas las mafias. Lo que tenemos que generar en este país, a partir de decirnos la verdad, es confianza. La confianza entre nosotros, de que se cumple la palabra, que no se miente más. Dale, rápido. Bueno, primera bajada de esto. El presidente haciendo alusión a que es importante que nos miremos de frente y digamos la verdad, ¿no? Él dice eso, la verdad es un valor. Vamos a ver el próximo video, vas a ver ahora. Vamos. El de Moreno. ¿Sabés si la inflación hubiese sido la que decía Carrió? Pero lo tengo en una denuncia penal. ¿Qué significa si hubiese sido 40.000 millones de dólares. ¿Que se la llevaba quién? Se la llevaban los que tenían ajustados los bonos por ser. ¿Quiénes eran? Y todos los que tienen bonos ajustados por ser. Entre estos el accionista militar. Perdón, estás grande, el accionista militar. Acabas de meter la pata. Estás desconcentrado. Estás con sueño, algo te pasó. Eso está bien. Estás desconcentrado. Estoy con sueño, sí. Acabas de decir que si le dabas la inflación que decía Carrió, se llevaba más plata a Goldman Sachs y Clarín. ¿Y a mí qué me importa? Yo necesito mi plata y como Juan Cruz necesita la suya y la señora que trabaja la suya, o sea, me metiste en tu guerra. Bueno, acá Moreno diciéndote en la cara que no mentía cuando él sí mintió. Él destruyó al INDEC. Vos sabés eso, que él te mintió y vos lo descubriste con la mentira. Él dice que la inflación mentirosa era la de antes, con el argumento de inflar los precios de los bonos, que ajustaban por inflación, y eso fue mentira. Él pinchó el INDEC justamente para hacer un relato con la inflación. Entonces hay que tener claro. Tenía un programa informático llamado Tope. Moreno mintió. Para frenar los precios. Ahora vamos a ver lo que dicen el ex ministro de Hacienda y el actual presidente del Banco Nación sobre el mentiroso de Moreno. A ver. Y después te cierro la historia. Yo Moreno lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Yo a Moreno lo quiero tener en mi equipo. Ahora, lo quiero tener con la rienda corta, no con la rienda suelta. Moreno es alguien que puede resolver los problemas
si desde arriba se le indican las cosas como se le tienen que indicar. ¿Y usted lo quiere tener en su equipo también? Pero por supuesto, porque es un hombre que es trabajador. Bueno, para redondear, un presidente que aboga por hablar con la verdad, un exfuncionario cristianista que miente con los números de inflación y el exministro de Hacienda y el actual presidente del Banco Nación diciendo que lo quieren tener al mentiroso, a pesar de que el presidente dice que quiere hablar con la verdad. Esto te lo trajo, a vos no te va a querer nadie, profe, vos no estás parado en ningún lugar, los K están medio perdidos con vos. ¿Viste? No, profe, no, en realidad, no tenés una hinchada, profe, estás solo. Es increíble, ¿no? Nieve, en este país, estar afuera de todo es negocio. Pero no solo negocio, es lo que te da credibilidad. Si todos nos terminan llevando a algún lugar con problemas. Ahora, redondeo esta historia. Esto te lo traje a colación por algo gordo en serio. Pero por eso recuerdo, el presidente pidiendo hablar de la verdad, un mentiroso y dos importantes, un exfuncionario del gobierno bancando al mentiroso, ¿no? En noviembre de 2015 hay una nota muy buena de Francisco Jueguen de La Nación de la semana pasada y otra nota muy buena del economista Ariel Korenberg. En noviembre del año pasado, un grupo de bonistas afectados por los dibujos de inflación de Moreno se presentó y demandó a la justicia, che, a mí también me defaultearon la deuda, porque me dibujaron la inflación que ajustaba a los bonos míos. ¿Sabes qué hizo el gobierno de la mano de Pratgay? Por eso te lo traje a Pratgay. Se presentó un año después, en noviembre de 2016, diciendo Moreno no mintió. El INDEC de Moreno no mintió. Dentro de los perjudicados están los jubilados también, porque uno de los grandes tenedores de bonos ajustables por inflación son los jubilados. ¿Sabe cuánto es el perjuicio para los jubilados como consecuencia de los dibujos bancados por el ex ministro de Hacienda, el actual presidente del Banco Nación, contra la decisión del presidente de ir con la verdad? Cerca de 10.000 millones de dólares. Después, de lo que dijo Esper, ¿me explicás la grieta? ¿Por qué tiene para que los ver? giles, la grieta es para la gilada. Ah, sí, pero bueno, esta es la Argentina devorada, son todos parte de un sistema que no cambia. Bueno, Tornelli pidió que sea procesado, por eso, y ahora el juez... Chicos, acelero porque tengo mucha info y quiero ronda de info y voy a Manhattan con Nieves a ver qué nos cuenta. Perdón, para cerrar definitivamente, guarda que estamos en presencia de un default, un nuevo default que aparece, que es cómo se dibujaron los números de inflación y cómo esto perjudicó a mucha gente que tenía bonos ajustados por inflación, incluyendo jubilados. Guarda con esto. Estamos en presencia ante un Este es un default. O sea, lo que ocurrió en Argentina fue otro default, además del no pago. O sea, no solo defaulteas cuando decís no te pago más, sino cuando vos dibujás los números para pagar menos. Para no pagar o para pagar menos. También nos pagan a los trabajadores, también el aumento que se comieron. ¿Cuán alarmante es el nivel de endeudamiento? Nos pagan a los asalariados, porque si la inflación fue menor, nos dieron menos aumento de salario. Aceleremos, dale Nieves, hace la pregunta. No, ¿cuán alarmante es el nivel de endeudamiento? Se endeudaba mucho, además bajo un formato que para ciudadanías o pueblos con serias falencias culturales como la nuestra no parecía deuda. Pero cuando hay déficit siempre hay deuda. Chicos, toco con cada uno, después tengo la nota de Dualde y voy a hablar de uno de los temas del día que lamentablemente es el atentado en Manhattan. Pero vamos con info. Dani Santoro, ¿qué tenés? Vamos a ronda de información en este momento. Vamos, en el tema del pacto con Irán, apelaron de Elías, apeló Timerman, la excarcelación, pidieron la excarcelación. La Sala Segunda de la Cámara Federal va a decidir en 15 días, no el procesamiento, solamente si van a seguir o no van a seguir presos estos personajes, que va a ser una resolución realmente importante. Y acá vemos una diferencia ya entre Zanini y Cristina Kirchner, porque Zanini apeló, mientras Cristina Kirchner dijo que no va a apelar y que va a ir directamente a tribunales internacionales por la prisión preventiva y procesamiento que le dictó para acelerar el juicio, no quiere rápido juicio oral. Bueno, pero es una estrategia distinta entre dos socios. Que Cristina está libre y Zanini está en cana, ¿no? Por supuesto, Zanini está enojado, ¿no? No, debe tener ganas de apelar. Romy, ¿qué tenés vos? Paso por Fer. Esto tiene impacto en la provincia de Buenos Aires. Son las iniciativas parlamentarias de la provincia de Buenos Aires. Muy bueno esto, Fer. Pará que vuelvo con vos. ¿Qué tenés vos, Romy? Hoy fue Amado Boudou muy enojado a declarar por la filtración de las imágenes, dio algunos datos que no se conocían, dijo que fue obligado a posar para la foto, que un prefecto recibía las órdenes de filmar, que le tocaron el timbre 6:30 de la mañana, que él abrió por la puerta de servicio, le dijeron que era un procedimiento, él dijo, para mí seguramente yo me entrego, no tienen que filmar nada, y le dijeron, sí, tenemos la orden de no dejar de filmar, que entraron al departamento donde estaba su novia, Mónica García de la Fuente, embarazada de mellizos, y su suegra durmiendo en un colchón inflable en el living.
¿no? Esta es la imagen que cuenta Vudú. Y se quejó porque no le permitieron esperar a que le diera a su suegra que se fuera y que se fueran su suegra y su hija, o sea, su mujer a la habitación y hagan el allanamiento. Les pidió por favor que le dejen esos 5 minutos para que ellas no presencien toda esa escena y le dijeron que no. Sobre las fotos, los prefectos le hicieron ponerse, dice Vudú, de manera intencional delante de una pared en la que había símbolos políticos, según dijo el jefe del operativo. Eligió para las fotos la pared donde había libros, símbolos políticos, una estatua de Cristina Fernández de Kirchner, que buscaban a ver dónde era la mejor imagen para hacer la foto, que esto Vudú lo escuchaba. Esto es lo que él denuncia en el marco de la filtración, en esto que venimos hablando, que es justita la línea entre él no sabía que le iban a detener y venganza. ¿Cómo? Él no sabía que le iban a detener. Lo contamos acá, lo contaste vos en la noche no, anterior. Es lo que está diciendo. Acá está hablando de la filtración. En la coartada de él. Él acá está hablando de la filtración. Él acá está hablando, esto es la causa de la filtración, de por qué se filtran las imágenes. La exhibición. Entonces él dice, ¿qué necesidad tenían? Primero, de que mi mujer y de que mi suegra presenciaran todo esto. Segundo, de hacerme posar y buscar intencionalmente. Dice Vudú, después habrá que escuchar a los prefectos también, ¿no? Porque esta es la versión de Vudú, pero de buscar una pared que después todos vimos, donde estaban las fotos. Esto es lo que declara hoy. Se le mostraron fotos de los distintos prefectos, Diego Muñoz, bueno, los nombres de los prefectos, para que indicara cuál recordaba cada uno en el rol. Vudú los identificó, cada uno que tenía el rol, identificó a quien supuestamente lo hacía posar o le buscaba, digamos, cuál era la mejor producción para la foto. Va a volver a ser trasladado a retiro el jueves para ser indagado por el mismo juez que ordenó detenerlo, Ariel Hijo, en otra causa que tiene en su contra. Pero la verdad que es una causa importante porque me parece que están preocupados también en Comodoro Pi por esta delgada línea que se puede interpretar del otro lado entre justicia y venganza. Digamos, lo que siente Vudú es que acá hubo un revanchismo innecesario a la hora de su detención y hay que ver qué es lo que pasa con esta causa y si alguien finalmente entiende la justicia que tiene que hacerse responsable por haberlo exhibido, como él dice él, como un trofeo de caza. Prepárame la nota, y sigo con ronda de información, la nota de Duhalde, donde habla del peronismo destruido y habla de los partidos de izquierda destruyendo el peronismo. Esto en un minuto nada más. Fer y Edi, ¿qué es esto? Paquetes o iniciativas parlamentarias provincia de Buenos Aires. Rápido, le impacta a los bonaerenses. Esto entra mañana en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, es lo que María Eugenia Vidal quiere sacar antes del 31, ¿no? Quiere apurar ahora una serie de reformas en un paquete que lo podemos repasar en estas medidas. Algunas de las más importantes están señaladas acá. Una, la adhesión a la Ley Nacional de RT. Esto es las modificaciones de RT que se tienen que aprobarla los parlamentos. La aprobó la ciudad, no la aprobó la provincia de Buenos Aires. Bueno, publicidad. Ahí la tenemos. Publicidad de declaraciones juradas. Publicidad de las declaraciones juradas, la modificación de ley de apremio, que en realidad esto tiene que ver básicamente con el cobro de créditos fiscales. La reforma de la ley impositiva sobre cálculo de evaluación de bienes inmuebles, que va a ser nuevo también. La eliminación de jubilaciones de privilegio. La reforma de la ley impositiva sobre el cálculo de evaluación de bienes inmuebles, ¿qué significa? ¿Que se va a pagar más? Que va a haber una especie de revalúo en donde el cálculo va a ser diferente. El impuestazo ya lo había metido Scioli en su momento. Sí, no, este es otro, este es el turbo, este le metió turbo. La Evita amarilla le como metió Mad turbo. Max, cuando ponían el nitro. Sí, la Evita amarilla le puso turbo. Mirá, primero vienen todos los dolorosos y después vienen los dos que supuestamente son recorte en el gasto político, ¿no? Eliminación de jubilaciones de privilegio para legisladores, gobernadores y vice y modificación de la ley de ministerio. La ley de ministerio es importante porque el Poder Ejecutivo quiere ahorrarse... Perdón, para que tengas una idea en la provincia de Buenos Aires, el aumento en el inmobiliario rural lo van a saquear a los productores pecuarios, es del 50%. ¿Sabe cuánto es la baja de gasto del presupuesto? 0,5. Bueno. Cerrame. Son 600 millones que José me saca. Son 600 millones supuestamente de ahorro. Con números, Esper te tira números, claro. O sea, te va lo fáctico directamente. El gobierno propone eliminar 221 cargos políticos que van a generar este ahorro de 600 millones. Van a quedar, va a quedar un gabinete de 14 ministerios nada más. Bueno, saltan ministerios, subsecretarías, varios cargos políticos. Edi, querido, y voy con la nota Duhalde y voy con tema del día Manhattan con Nieves. Si querés, los números de la pobreza de la Universidad Católica o ¿qué prefiere la gente? ¿Trabajar en el Estado o trabajar en una empresa privada? Eso, ¿qué prefiere la gente? Estamos debatiendo en el Congreso la reforma laboral y acá esto tiene muchas lecturas. Lo que vamos a mostrar rápidamente es un trabajo de la Universidad Austral, es una encuesta
a personas comunes, donde se les plantea de distinta manera si le tienen más confianza al Estado o más confianza al privado a la hora de ser contratados en un empleo. Bajo las mismas condiciones laborales, ¿usted elegiría un empleo público o uno privado? La mayoría, 48%, dice un empleo público. No muy lejos, el 44% dice un empleo privado. Pero veamos la próxima placa. Está terrible. Que habla... Está terrible, dice el profe. La está sufriendo el profe. ¿Usted prefiere un país donde la mayor parte de las cosas las hace el Estado o las empresas privadas? El Estado, 61%, 23% las empresas privadas, Argentina otros, no es un país, es el un 8%. lugar. El 8%. La última placa que tenemos ahí, que es la tercera de este tema, ¿a usted le genera mayor confianza una empresa pública o una empresa privada? Una empresa pública, 48%, una empresa privada, 39%. No sabe, no contesta, 13. Hay valores, no sé si los tenemos, hay valores asociados, según la gente, Qué bueno a esto, Eddie, está empresa buenísimo. pública Habla esto o empresa privada. Atributos del empleo público, según la gente, según los encuestados en este trabajo de la Universidad Austral. Los atributos del empleo público son estabilidad, bien común, y es más humanizado el trabajo. Uno es más una persona en el trabajo. Veamos los atributos del empleo privado. Inestabilidad e inseguridad, progreso, que es un valor positivo, e impersonalidad. Esto que se dice siempre de que uno es más un número que una persona en lo privado. ¿Qué me parece que hay detrás de esto? Una cuestión cultural en la sociedad muy extendida, la necesidad de que los empresarios privados se pongan las pilas en mostrar mejor los frutos de su trabajo y cuáles son las ventajas de trabajar en una empresa privada y cómo atiende la política esto. Porque toda esta discusión que estamos teniendo, donde se está yendo a buscar el consenso de la CGT, el consenso de los gobernadores, el consenso del peronismo en general, tiene que ver también, y tenemos el 61% de las personas que confían más en las cosas hechas por el Estado que en las cosas hechas por el privado. Si es el 61% y se corresponde con la Argentina, hay mucho votante de Cambiemos que está pensando así. Entonces, ir contra el Estado, el ajuste, la discusión de lo que entra y lo que sale, sobre todo en el marco de la Argentina y con esta base cultural, es bastante delicado. Y Señores, difícil. permítanme con lo que falta, voy a temas del día. A ver, Nieves Urbioler es, además de una extraordinaria periodista y estar muy informada, es una interesante o gran analista también, o sea, entrenada con 60 Minutes, trabajando, bueno, viaja por el mundo, entrevista presidentes, hace informes para 60 Minutes, es un programa histórico de la televisión norteamericana. ¿Qué pasó hoy en el metro, en un metro en donde vos habitualmente tomás justamente ese subte? Primero vamos a la info, Nieves, y después tu lectura, tu mirada. O sea, siempre hemos hablado de que Argentina no tiene una mirada puesta en lo internacional. Pero está bien, estamos aquí en Argentina, lejos de esto que estamos viendo. Sin embargo, hoy una parte de Buenos Aires amaneció blindada por la OMC, tendremos el G20 en unos meses. Estaremos en el centro del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la información de esto? ¿Qué ocurrió, Nieves? Hace un poco más de un mes murieron 5 argentinos también en Manhattan en otro atentado. Entonces creo que es un patrón que se viene repitiendo y creo que cada vez se va, lamentablemente si Trump no pone paños fríos a la situación con Medio Oriente, entonces el intento de ataque, que por suerte no murió nadie hoy, fue por parte de un joven de 27 años de Bangladesh, que era un explosivo casero que lo había fabricado y él intentó explotarlo en un pasaje que conecta la estación de Times Square con la estación de subte de Port Authority, que es también una estación de colectivos, que es una de las más grandes del mundo. Y sí, de haber detonado de forma más fuerte hubiera sido realmente trágico, porque aparte fue en hora pico a la mañana, mientras la gente va al trabajo, a las 7:20 de la mañana. Ese es el momento de la explosión, mirá. Ahí se ve, sí. Él lo tenía, atado al abdomen. ¿Pero en qué momento detona? ¿Antes de lo que él tenía previsto? De forma prematura, sí. Por suerte. Hubo 3 heridos y él... Pero de casualidad no fue la policía, acá no intervino nada. No, para nada. Él no tenía ningún antecedente tampoco. Nada. Un ciudadano que ingresó en el 2011 y que él después consiguió la green card aparte, o sea que era residente permanente de Estados Unidos. Y en teoría lo estaba preparando para dejarlo en un lugar, ahí, irse y detonarlo a la distancia.
se le detonó cuando estaba tratando de sacárselo para prepararlo. Y pudo hablar con investigadores porque, bueno, está consciente y fue inspirado por el Estado Islámico, pero fue en respuesta a los ataques de Israel en la Franja de Gaza este fin de semana, donde murieron 4 personas. Los ataques, los enfrentamientos entre palestinos e Israel, las fuerzas de Israel, fueron como consecuencia de que Trump el miércoles pasado aceptó a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Y cómo impacta esto en el día a día del americano común? El tipo que te vive en Alabama, en Arkansas, en Illinois, en Indiana, que no toma habitualmente subtes en Nueva York, el americano medio. O sea, ¿cómo viven hoy? ¿Cuál es el otro impacto, el metamensaje de lo que ha ocurrido aquí? A ver, ¿qué pasa? Hacemos otra lectura de esto. Bueno, para la gente de Nueva York yo creo que es un foco es el foco del capitalismo, del imperialismo, del oeste, entonces es un punto. Yo estaba hablé con ustedes, sí, con Romy, cuando sucedió el ataque donde murieron los 5 argentinos, y yo en un punto lo que te dije fue, estaba esperando, lamentablemente, pero no me sorprendió. Decía, bueno, esto tiene que pasar en Nueva York, pasó en Niza, en Londres, en París. Y Nueva York representa el capitalismo y Estados Unidos, y aparte es un lugar que demuestra que pueden convivir diferentes culturas, diferentes razas, diferentes religiones, y eso va en contra de lo que predica el Estado Islámico o otros grupos extremistas. Entonces, en un punto también genera bronca eso. Pero en Nueva York, como conviven, está demostrado que los lugares en donde hay mayor diversidad en cuanto a la población, hay menos racismo y menos discriminación. Porque si yo estoy expuesto a convivir con ciudadanos musulmanes, judíos, chinos, blancos, negros, argentinos... Bueno, Londres, por ejemplo. Exacto, lugares más cosmopolitas. Yo no conozco a los musulmanes a través de los medios. Yo conozco a los musulmanes porque tengo colegas musulmanes en el trabajo o en la facultad cuando estudié, y son personas, muy buenas personas, no es que son todos terroristas o son todos solamente porque hay un grupo que los represente así. Pero si yo vivo en un lugar, en el medio de Estados Unidos, donde son todos protestantes, blancos, americanos, y no están expuestos a interactuar con, por ejemplo, ciudadanos musulmanes, ellos los conocen a través de hechos así que salen en los medios. Entonces discriminan y tienen muchísimos más prejuicios con respecto a otras razas, a otras religiones. Entonces, en Nueva York no va a cambiar la interacción el día a día, porque estamos permanentemente expuestos, por suerte. ¿Y Trump cómo reacciona? ¿Escuchando al blanco, al protestante, al medio? O sea, ¿reacciona inspirado por encuestas y por números, o cuando toma una decisión, o cuando define, no sé, nombrar Jerusalén la capital de Israel? ¿Por qué lo hace? ¿Lo tiene estudiado eso? Fueron promesas que hizo durante su campaña política, y porque tienen mucho peso los evangelistas, y también toda la comunidad judía es muy poderosa en Estados Unidos, entonces es un poco cumpliendo su promesa para con esos dos grupos. Haciendo populismo, digamos. Migraciones, digamos. Y respetándola, no mintiendo, por otro lado. Él dice que va a reforzar todo lo que tiene que ver con la política migratoria. La verdad es que no te sirve de nada, porque esta persona, contás, estaba hace 7 años, tenía la green card. El anterior también era ciudadano americano porque tenía la green card, en este caso en un sorteo. ¿De qué te sirve reforzar la política migratoria? No, y por otro lado me parece interesante que, como vos decís, después de estos ataques siempre hace promesas con respecto a la política migratoria, fortalecer los bordes y las fronteras. En vez, cuando sucedió el ataque en Vegas... Son episodios que le dan la excusa a él ideal para poder encima pero estirar... sí él le habla a su base política. Cuando pasó lo de Vegas, que era si hubiera sido un ciudadano de Bangladesh, como en este caso, probablemente hubiera hablado de cambiar las políticas y de proyectos de ley. En vez, como era una persona blanca, un hombre blanco con apellido anglosajón, no dijo nada con respecto a la tenencia de armas, que es un gran problema en Estados Unidos y que también él no quiere ir en contra de... Quiero salir un segundito de esto, perfectamente explicado y analizado por Nieves. Es un gusto tenerla en la mesa. Prometí a Dualde, perdón que cambia abruptamente, pero está así, es un programa muy ecléctico, ya tiene información, hemos charlado con el Sapsay, es un lujo hacer una mesa así, estar aquí en el medio, todo ello hemos aprendido economía con el profe, interesante lo que nos mostraba Eddie, la información de Romy, de Dani, de Fer. Prometí a Dualde, para que sueñen con los dualdelitos, que se van a ir a dormir, vean lo que dice Dualde del peronismo. Ya tengo varios amigos míos peronistas que me dicen,
este tipo está loco, ¿qué le pasa? Y tengo algunos amigos antiperonistas del club donde juega el tenis, que me dicen, por favor, poneme la nota de Dualde que quiero hacerme Rington, que el peronismo está destruido, la muerte del peronismo. Bueno, escuchen a Dualde, interesantísima nota de Cooper, vean. ¿Cree que el kirchnerismo es una etapa superada, como dijeron varios gobernadores, como Mansur, como Uñac? Por supuesto que es una etapa superada. Es como el menemismo, como el dualdismo, como todos los sismos que hubo en la Argentina. Yo la verdad es que aspiro a que los que han tenido cargos importantes, y Cristina lo ha tenido, que piensen en el país, más que en su personalidad o en su partido. Pensemos en el país, reorganicemos, reestructuremos, porque el país necesita partidos políticos reestructurados, porque no hay alternativas, realmente no hay alternativas, y si le pasa algo al presidente, Dios no lo quiera, ¿quién asume? Entonces tenemos que estar pensando en eso, el país por encima de todo. ¿Está en crisis el peronismo? Destruido. ¿Destruido? Está destruido. Está destruido y reconstruido. ¿Por culpa de quién? De todos. En la época del doctor Menem terminamos en la internacional más reaccionaria del mundo, la de Margaret Thatcher y Reagan. Y en este último gobierno tenemos el apoyo del Partido Comunista, entonces no tiene nada que ver con el justicialismo. Entonces, bueno, han gobernado, ellos pensaron así, pero eso no es lo que nosotros queremos. ¿A quién ve como renovación en el peronismo para reconstruirlo? Hay muchos. Son los conocidos, obviamente. De la provincia no los hay, de la provincia de Buenos Aires. Pero sí lo hay en Salta, lo hay en San Juan. Uñac, Urtubey. Sí, son ellos, y hay otros más que yo no conozco, así que no puedo hablar de ellos. Y de los que ya están en la última etapa de su campaña política, siempre está De la Sota y el puntano, Rodríguez Sá, que para mí es uno de los mejores gobernadores que tuvo la Argentina. ¿Y Cristina Fernández de Kirchner? No, eso ya pasó. Fuerte con lo que dice la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo saca a Massa. Me acaba de escribir, esto es una primicia que me da una fuente, después se la vamos a adjudicar a la fuente si llega a ser cierto. El jueves 14 interviene en el PJ en la provincia de Buenos Aires, me dice. ¿Y el argumento cuál es más, me dice, dame bola. ¿Cuál es el argumento? La justicia electoral. La justicia electoral, ¿Ah, sí, sí? interviene. El jueves 14 interviene en el PJ. ¿Sabes cómo entran, no? Viste que cuando entran tirando Argentina devorada, entran. Patean la puerta a un muchacho. Dejá de decirte que una palabrita de Dualde. Sí. Pero ese tipo, la palabra de ese hombre no vale nada. Más allá que el cortecito, viste que moderno, el cortecito de pelo que tiene. No vale nada la palabra de ese hombre. Ese tipo es el que dijo la Argentina está condenada al éxito. Una estupidez grande como una casa. Después dijo, el que depositó dólares recibirá dólares. Le entregaron un perno a la pobre gente que tiene depósito en los bancos. Es un cínico, está diciendo eso para juntar un poco más al PJ, por favor. Está el doctor Agustín Rodríguez feliz por la declaración de Dualde. Hay mucha gente feliz, yo te lo dije, los radicales están... Si la realidad te pone tenso y te contractura, tengo algo para contarte, Fer, mirá, antes tenías que ir a que te hiciera masaje, Fer. Es cierto. Le mando un beso grande a Porota, 83 años, y nos ve todas las noches. Profundamente enamorada de Santoro, Porota. De verdad, ¿en serio? Profundamente enamorada. No es la Porota beso, que- entonces. que- Beso para Porota. Un saludo. Tenemos un sex symbol en la Sí, mesa. totalmente. Grande, Dani. Por la, Ellos son acá, como Nieves es un desastre. Cada vez que apareces, explotan los celulares. Pero es tremendo, Nieves. Empieza a poner colorada, Nieves. Uno de los directores del Hospital de Clínica, el doctor San Parolo, enamorado también, Nieves. No tenés ateos del otro lado. Es terrible. Dice un chico acá, Felipe Vincencio, en redes sociales. Mira, Fanta, yo sé que Nieves es muy linda, están todos locos por Cyberviolet, pero yo me quedo con Mangel. Esa. Me hipnotiza por su inteligencia. Estoy loco con ella. Pero no es una competencia, Bueno, pero acá, los chicos de acá, hay una grieta. Pero, por favor. ¿Sos manguelista o cyberviolenista? No, Y yo soy no, manguelista. de ninguna manera, de ninguna manera. Gracias, chicas. Todos juntos. Sí, todos sí. juntos. Sí, se lleva de paso. El 60 Minutes te dice Tomate. esto, no. No, y menos ahora, olvídate. ¿A vos en Nacional? Tampoco Todo estás bien. colorado. Tengo que venir a Argentina para que Vos te decís tiren que esa piropo. tocadita de mano en 60 Esa Minutes me carita. costaba... Un juicio. Espartano, ¿cómo le va al Espartano del Sabor? El Espartano, el GIL Catering, el Espartano del Sabor. Ya venimos por el corte con algo más, dale. Sí, interesantísimo, y ahora el informe de los mails que muestra Ramón Indarti, lo leí en Perfil, sobre los aportes a la Bondizo de la Vaquita Bursaco para juntar para la fianza. Sí. Aportó Andy Freire también, ¿no? Sí, sí.
$50.000. Ministro de Modernización hoy. Estuvo ahí un poco en la organización de la vaquita también. Sí. Interesantísimo eso. Antes hablábamos del tema de los deberes del funcionario público. Según Bursaco el preso, Alejandro Bursaco, su hermano, el actual secretario de Seguridad, le avisó que ni se le ocurriera volver a la Argentina porque había gente de la bonaerense dispuesta a matarlo. Eso un funcionario No hay público. nada con eso, Eso no hay un funcionario ninguna- público No. tiene que inmediatamente Nada. presentarse a la justicia y decir esto. Hay de todo ahí para analizar, porque incluso el propio Freire, que es ministro de Modernización, No, dijo después la que él plata. no sabía que estaban juntando para fianza, que le pidió el amigo 50 lucas y él se las dio. Sí, ahí hay un tema que es todo blanco, o sea, exigido Claro, es por blanco, la justicia de Estados Unidos, todo lo que se pusiera para fianza, alquiler de departamentos o lo que fuera, Tiene que era ser blanco. plata que tenía que ir blanca y por circuito blanco. Yo por ahora me quedo con eso. Sabés que hay gente en la policía bonaerense dispuesta a matar a otro y nadie hizo una denuncia. Gente, un gusto. Daniel, siempre es un placer tenerlo. Gracias, muy amable por venir, Sapsay. Gracias, doctor. Es muy cómodo. Nieves, que se repita. Placer Se tenerte. repita, un placer estar acá, gracias a todos. Gracias, Nieves. A todos ustedes. Sí, Dani, rápido. Estamos en el 26 días de la búsqueda del submarino San Juan, que no aparece, queda un indicio de 700 metros, pero se recalienta la interna de la Armada. El contraalmirante López Maceo, el jefe de la base de Belgrano, habría sido suspendido y otros 3 almirantes han pedido el pase a retiro en solidaridad con él y quedan suspendidos los ascensos en la Armada. Nos vemos mañana. Título que dejo picando y ya dejaron picando mis compañeros. Atención, esta semana y la otra, 2 detenciones fuertes. 2 detenciones fuertes. Puerto de Palos, de ahí partió...